tardes, queridos estudiantes. Vamos a entrar en la unidad 3, donde vamos a ver distintas estrategias y recursos para la enseñanza de la Biblia. Lo primero que vamos a ver es un antiguo método medieval que probablemente ustedes conocen, se le llama lectura orante o también lectio divina, y está basada en el escrito de un monje cartujo del siglo XII, el monje Guigo, que escribió a un compañero de comunidad una carta que se llama La Escalera de los Monjes. Allí el monje Guigo propone un método de lectura de la Biblia siguiendo la simbología de una escalera, es decir, empezamos con un paso terrenal y llegamos hasta lo celestial, hasta el encuentro con Dios. En base a esta sistematización que hizo el monje Guigo en 4 escalones, en las últimas décadas la Iglesia Católica ha tomado con mucha fuerza este método de la lectura orante y nosotros podemos combinarlo con todo lo que hemos aprendido de exégesis y de hermenéutica. ¿Qué es lo que plantea el monje Guigo? Él plantea que en la lectura de la Biblia el primer escalón, el más terrenal, es leer. Esto tan sencillo que es leer y entender lo que estoy leyendo, que sabemos que muchas veces no ocurre porque se lee un texto bíblico y se lo usa como excusa para decir cualquier otra cosa. Justamente lo que el monje propone en el escalón de base, que es la lectura, es leer con atención el texto. Nosotros sabemos que para eso hoy en día contamos con los modernos métodos de exégesis, sea la exégesis literaria o sea la exégesis histórica, que nos permite hacer una buena lectura objetiva del texto. Dice el monje que una vez hecho esto, subimos un escalón. ¿Por qué? Porque con la meditación ya pasamos a apropiarnos de las verdades ocultas del texto, dice él, es decir, del sentido, de lo que Dios quiere decirme a mí. Esto es lo que nosotros vemos en las ciencias modernas como hermenéutica, poder interpretar ese texto que he leído desde mi situación particular. Hecho esto, dice el monje Guigo, que como yo pude descubrir lo que Dios me quiere decir en este texto, le voy a responder y por lo tanto es el momento de la oración. Según lo que el texto me diga, será la oración adecuada. Volviendo al viejo ejemplo de Juan Bautista con las túnicas, si el texto es para mí un tirón de orejas, pediré perdón por no ser generoso en compartir mis túnicas, o pediré a Dios que me dé esa caridad necesaria para vivir el reino. Si el texto es una buena noticia, si descubro algún aspecto de la bondad de Dios, entonces la oración será de alabanza o de acción de gracias. La oración será la respuesta en diálogo a lo que encontré en la meditación. Y la sugerencia con la oración en la lectura orante es tratar de que sea también una oración bíblica, es decir, si hay algún salmo que es adecuado a lo que he meditado, o meditar repitiendo palabras de algún personaje, por ejemplo, el ciego Bartimeo que dice, Señor, que yo vea, armar una oración donde todos repitamos, por ejemplo, Señor, que yo vea. El último escalón es la contemplación. Y cuando ya hemos hecho el trabajo de leer, de meditar y apropiarlo, de ponernos en respuesta delante de Dios con la oración, dice el monje que el último escalón, el de contemplación, llega por puro regalo, por puro don de Dios. No tenemos que hacer nada. Dios lo regala. El monje Guigo tiene mucha confianza en que si vamos subiendo los escalones, vamos a llegar al gozo de este último, y cualquiera de nosotros que haya tenido la experiencia de la lectura bíblica con este método o con cualquier otro que implique ponernos a dialogar con Dios que nos habla en el texto, todos podemos testimoniar que esto verdaderamente ocurre. Un elemento que hay que tener en cuenta en la lectura orante, y que de paso lo uso para reforzar algo que les señalé a algunos de ustedes en los parciales, es que la lectura orante
me va llevando en un hilo conductor. ¿Qué quiero decir? A veces hay textos bíblicos que pueden desplegarse en montones de sentidos, pero cuando yo me apropio con la meditación, elijo alguno de esos y rezo acorde a eso. En el parcial, muchos de ustedes en la hermenéutica aplicaron la hermenéutica feminista, pero en el paso previo, que es la exégesis, no habían hablado nada sobre situación histórica de las mujeres. En realidad, ese trabajo está desbalanceado. Si yo quiero enfocarme en personajes mujeres, bueno, los trabajo o desde lo narrativo o desde lo histórico, si entonces después mi meditación va a versar sobre eso. Porque si no, a veces también hay elementos que se trabajan en la parte de lectura o de exégesis que después quedan desaprovechados. Cuando diseñamos una lectura orante para un grupo, y esto, como ven ustedes, tiene muchísimo que ver con la catequesis, porque tiene que ver con el momento de la iluminación, recordemos tener presente llevar un hilo conductor, más allá de que el texto bíblico va a sugerir montones de cosas y veremos qué le va suscitando al grupo, y está bueno que el grupo vaya enriqueciendo y desplegando toda la riqueza de ese texto.